Bueno, buenas noches. El grupo 2 vamos a presentar los Icoterms enfocados en el DAP, TDP y DUP. Somos Valentina Bernal, Julián Pérez, Daniela Chavarro y Laura Erazo. Bueno, para iniciar, iniciamos con qué son los Icoterms. Es un conjunto de términos internacionales creados por la Cámara de Comercio Internacional en 1836 que definen las responsabilidades del vendedor y del comprador en una transacción internacional de mercancías. Hay que tener en cuenta que se han hecho varias adaptaciones o varias actualizaciones de estos términos, siendo la más reciente la de 2020, y se van adecuando según las necesidades del mercado. Bueno, ¿para qué sirven? Sirven para establecer quién asume los costos, riesgos y trámites en cada etapa de transporte de una mercancía, desde el lugar de origen hasta el destino final. Los aspectos que la regulan son la entrega de mercancía, las transferencias del riesgo, la distribución de costos, la documentación y los trámites aduaneros. Hay que tener en cuenta que estos Icoterms no son obligatorios, de hecho son como un anexo al contrato de compraventa. Sin embargo, sí son muy recomendables para evitar malentendidos, para que todos tengan muy claros sus roles y demás. También tenemos los tipos de Icoterms, que aquí como ven también está para cualquier tipo de transporte, ya sea terrestre, aéreo, también marítimo. Bueno, y también tenemos el para transporte marítimo. Como ven, nosotros pues vamos a enfocarnos en el DPU, el DAP y el DDP, que ya mis compañeros les estarán contando. Buenas noches, mi nombre es Julián Pérez. Yo les voy a presentar uno de los términos de los Incoterms, que es el DPU, es Delivered at Place Unloaded, que quiere decir en español entregado en lugar descargado. Como les voy a dar una introducción, y es este término forma parte de las reglas de los Incoterms del 2020, pues que definen las responsabilidades del comprador y el vendedor en operaciones de compra-venta internacional. Bueno, pues el DPO indica que el vendedor es responsable de entregar la mercancía pues en el lugar acordado, en el país del comprador, y puesto esto debe descargarlo del medio de transporte. El DPU es un Icoter muy útil cuando el comprador quiere recibir la mercancía ya descargada pues en un lugar específico pues que él requiera. Y otra cosa es que el único Icoterm que exige al vendedor entregarle de entregarle la descarga de la mercancía en el sitio pues es el DPU. Listo. Ahora les tengo obligaciones del vendedor y obligaciones del comprador. Y les voy a decir las diferencias. Y es las obligaciones del vendedor es embalar y etiquetar la mercancía del comprador, realizar los trámites de exportación, todo el papeleo que requiera, contratar y pagar el transporte principal hasta el destino acordado. Solo el principal, asumir el riesgo hasta que la mercancía esté descargada en el lugar del convenio, que eso le garantiza al cliente mucha seguridad hasta el final del destino. Y también asumir los costos de descarga en el destino. Ahora, las obligaciones del comprador es asumir los riesgos después de esta descarga, realizar los trámites de importación y pues pagar los aranceles e impuestos si pues el producto los requiere. Y luego, por último, es transportar la mercancía desde el lugar de descarga hasta el destino final. Sí, pues esto lo requiere y si es necesario. Ahora, ¿cuáles son las diferencias de este Icoterms con los otros? Pues yo elegí dos, que son el DAP, Delivered at Place, y el DDP, que significa Delivered Duty Paid. Bueno, pues con el primero es que el vendedor entrega la mercancía en el destino, pero pues no la descarga. Y pues como les mencioné anteriormente, el DPU sí tiene la obligación de pues descargarlo. Y con el otro, con el Delivered Duty Paid,
es que el vendedor pues asume todos los costos e impuestos de importación, mientras que pues en el DPU el comprador se encarga de todos estos trámites e impuestos aduaneros. Bueno, tenemos las Incoterms de DDP, en inglés Delivered Duty Paid y en español entregado con derechos o pagos. Básicamente, pues en términos de comercio internacional, pues ya que estos están definidos por la Cámara de Comercio Internacional. Estas significan que el vendedor asume la máxima responsabilidad en la operación, ya que entrega la mercancía en el país del comprador, ya que es despachada en aduana de importación y pues con todos los derechos en cuanto a aranceles y tributos pagados. En cuanto a las obligaciones del vendedor bajo las DDP, tenemos el embalaje adecuado de la mercancía, el transporte interno en el país de origen, tenemos las exportaciones y el despacho aduanero de salida, tenemos el transporte internacional, despacho aduanero de importación, también tenemos que se deben realizar los pagos de los aranceles, impuestos y tasas en el país comprador. En cuanto, pues ya como último tenemos pues que se debe como realizar la entrega en el lugar convenido por las partes, pues como por ejemplo las bodegas del comprador. En cuanto a las obligaciones del comprador bajo las DDPs, tenemos como primera que se deben recibir la mercancía. Pues este caso nos quiere decir que debe estar disponible para aceptarla en el lugar convenido. También por el segundo paso tenemos que se debe pagar el precio acordado, lo que quiere decir que aunque el vendedor asume todos los gastos logísticos y aduaneros, el comprador debe pagar el precio de la mercancía según lo pactado en el contrato. También tenemos que brindar la información relevante, pues ya que si el vendedor necesita documentos o información como lo son licencias de importación, autorizaciones locales, horarios de recepción, el comprador debe proporcionarlos bajo acuerdos, pues si se acordó previamente, ¿no? Y por último, se debe verificar la mercancía una vez entregada. Básicamente es que el comprador debe revisar que los bienes recibidos estén completos y en buen estado y notificar cualquier problema o daño ocasionado. También es muy importante pues tener en cuenta que el comprador no se encarga del transporte, ni los seguros, ni trámites de exportación o importación. Tampoco de pagar los impuestos aduaneros, ya que todo eso pues va por parte del vendedor. ¿Qué es el DAP? Delivered at Place. Significa entregado en un punto convenido. Es un término del comercio internacional que es definido por los Incoterms, términos internacionales de comercio emitidos por la Cámara de Comercio Internacional. En el DAP, el vendedor entrega la mercancía en un lugar acordado en el país del comprador. También el riesgo se transfiere cuando la persona y la mercancía está lista para descargar en el destino. El comprador es el responsable de la descarga y del pago de los impuestos de cada pues, importación y de las formalidades aduaneras. Las obligaciones del vendedor, eh, como primero debe embalar y preparar la mercancía, pues ya que es muy importante esto. Como segundo, también debe obtener las licencias de exportación y despachar la mercancía para la salida. También debe contratar y pagar el transporte hasta el lugar convenido en el país del comprador y también debe asumir el riesgo hasta la entrega en el punto convenido antes de la descarga.
ya que pues esto puede que hayan robos o demás cosas, etcétera. Y en las obligaciones del comprador, él debe descargar la mercancía, pagar los aranceles, los impuestos y los gastos de importación, y también debe realizar los trámites aduaneros de la importación y asumir el riesgo de que la mercancía está lista para la descarga. Muchas gracias.